Ok, pasemos a la sección 13 y esta es todavía más chiquita que la anterior. Aquí tenemos un solo versículo, pero es un versículo especial. Vamos a leer primero el encabezado para entrar en materia. Vamos a ponernos en contexto. Sección 13. La ordenación de José Smith y de Oliver Cowdery a las orillas del río Susquehanna, cerca de Harmony, Pensilvania, para recibir el sacerdocio arónico. 15 de mayo de 1829. La ordenación se efectuó bajo las manos de un ángel, quien declaró ser Juan, el mismo que es llamado Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. El ángel explicó que obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, los apóstoles de la antigüedad, quienes poseían las llaves del sacerdocio mayor que era conocido como el sacerdocio Melquisedec. Se prometió a José y a Oliver que en la ocasión oportuna se les conferiría el sacerdocio de Melquisedec. Disculpen la emoción. Cuando hablo de estos personajes no puedo dejar de pensar en su vida terrenal y todas las cosas que pasaron, y ahora ellos son ángeles de Dios entregando llaves, poder, autoridad. Creo que mientras más leemos las escrituras, más conectamos con la vida de estas personas, podemos llegar a intimar, a ser íntimos realmente con ellos. Yo me siento como amigo de Nefi, amigo de José. Juan, pensar en que Juan el Bautista, Juan el primo de Jesús, Juan un increíble profeta, Juan un valeroso, valiente profeta, finalmente asesinado por su testimonio, venir ahora en gloria a presentarse a José y a Oliver. Conversemos, me emociona. Conversemos un poco de estas cosas. ¿Qué pasó? Estaban en el trabajo de la traducción del libro de Mormón y llegan a la narración. Esto que les estoy contando está en Santos, así que no se olviden, lean Santos. Es una cosa súper, súper chévere acompañar la lectura de Doctrina y Convenios con el estudio de Santos, porque podemos ver las palabras que se usan en las escrituras y también las vivencias de ellos alrededor de todas estas cosas. Oliver y José estaban trabajando en la traducción del libro de Mormón y llegan a una parte en la que el pueblo entero está en tinieblas y hubo mucha destrucción. Ya saben de qué les estoy hablando. La tierra se había deformado, era distinta por tanto cataclismo que había sufrido. Las personas se lamentaban y dentro de esta lamentación y tinieblas y oscuridad se escucha una voz de los cielos. Y después de escuchar esta voz, finalmente se ilumina todo otra vez. Una multitud se junta alrededor del templo que se encontraba en la tierra de abundancia. Escuchan la voz de los cielos otra vez, no la entienden, la escuchan hasta la tercera vez, entonces entienden, ven a este ser descender en gloria. El Cristo resucitado aparece a los nefitas. Ellos estaban en esa parte de la traducción y yo imagino la emoción que ellos sentían al leer de este libro, de este registro sagrado antiguo, dictar en inglés a Oliver y Oliver escribir. Yo no sé, si yo hubiera estado en ese momento, creo que las lágrimas hubieran dañado el trabajo. Con esta emoción ellos ven a Jesucristo llamar a Nefi y darle poder para bautizar. Entonces esto los inquieta y ellos oran en cuanto al bautismo. La respuesta viene en esta revelación. Ahora, como estábamos leyendo en la introducción, viene Juan, que se identifica como Juan el Bautista,
y dice que viene bajo la autoridad de Pedro, Santiago y Juan, perdón, a quienes Jesucristo comisionó. Entonces vienen ellos con esta autoridad comisionan a Juan. Aquí vemos que hay una línea de autoridad que se observa, se respeta, y eso a mí me hace pensar en el orden del sacerdocio. Las llaves del sacerdocio, de la presidencia en el sacerdocio de Melquisedec, las poseen Pedro, Santiago y Juan, que obviamente obran bajo la dirección de Jesucristo, que obra bajo la dirección del Padre. Ahora, yo me puse a pensar también, esto fue hace muchos años, ¿por qué Juan es el que viene a restaurar las llaves del sacerdocio arónico? Y alguien podría pensar, bueno, fácil, Juan el Bautista, porque están pensando en el bautismo y quieren las llaves para bautizar, entonces. Pero esto me hizo a mí pensar, Juan no era simplemente una persona que había sido ordenada en el sacerdocio de Aarón, sino que él tenía llaves de presidencia para ser él quien las comunica. Y eso me hizo pensar en el orden de la iglesia. Juan entonces vendría a ser obispo presidente de la iglesia. No aquí, sino en los cielos, obviamente. Pero existe este orden y me emociona pensar, wow, Juan el Bautista, sí, Juan el obispo presidente de la iglesia. El día que tengamos esa gran conferencia en la que todos entreguen, cada profeta que tuvo llaves de dispensación, entregue las llaves a Jesucristo. Yo me lo imagino como una gran conferencia y me lo imagino ahí a Juan sentadito y cuando están presentando para el sostenimiento a todos los hermanos digan, Juan, obispo, presidente de la iglesia. Estoy imaginando nada más, pero glorioso día. Continuemos. Algo interesante de estos hechos es que tenemos el registro que aparece en la sección 13 de Doctrina y Convenios, pero también lo que anotó en su diario, la versión del registro de Oliver. Y quisiera leer ambas cosas. Quisiera leer lo que registró José Smith como escritura sagrada y lo que dijo Oliver. ¿Y por qué razón? Una, porque me parece súper chévere, pero también porque recibí una pregunta que me gustó mucho en los comentarios, hace 1 o 2 semanas, no estoy tan seguro. Una hermana, Carla Adriana Ventura Dorado. Hola hermana, gracias por su pregunta, me quedó sonando y me gustó bastante. Ella preguntaba en los comentarios, ¿por qué si Doctrina y Convenios es un libro de revelación moderna, eh, contemporáneo, podríamos decir, ¿por qué se escribe en este lenguaje que entendemos como arcaico o como antiguo? Y me puso a pensar, y yo respondí con mi opinión en el comentario, pero me parece mucho mejor conversarlo así, que lo podamos hablar. Como les dije, esto es mi opinión. Esta es mi respuesta de parte de mis procesos mentales y de lo que a mí se me ocurre. Vamos a leer la sección 13. Es un único versículo. Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Hermosas palabras. Esta fue lo que dijo el ángel Juan. Y sí, este tipo de lenguaje corresponde a esos, a, a lo que leeríamos en el libro de Mormón o en la Biblia, es muy similar a eso. Yo entiendo que esta es la forma en la que se comunica a nosotros Dios de forma general. Y es una forma de ayudarnos a entender que es Él quien habla a través de sus profetas.
escritura sagrada. Ahora, una observación que yo le hacía a la hermana en el comentario es que en inglés esta costumbre no la tenemos en español. A nosotros en español se nos enseña a orar, perdón, tuteando. Nosotros no decimos, no nos referimos a nuestro Padre Celestial como usted. Nosotros decimos te pedimos, te damos gracias. No decimos le damos gracias, no decimos le pedimos. Y esta es la forma que se nos ha dado por instrucción para orar. Este es el modelo de oración que nos enseñan los misioneros. Es el que se capacita a los misioneros como representantes de la iglesia para enseñar. Entonces, esa es la forma en la que oramos en español, no tiene nada de malo. Esa es la manera. Ahora, si nosotros, y es un detalle que se nos pasa a los latinos, porque en inglés se ora distinto. En inglés se enseña a orar usando el lenguaje arcaico, el lenguaje antiguo. De esta forma, ellos no oran diciendo te pedimos, I ask you, sino que utilizan este inglés que es completamente arcaico. We ask thee, que si lo quisiéramos traducir es algo, sería el equivalente a le pedimos. Aunque como ya les dije, esta no es la forma de orar en español, así no se nos ha enseñado, así no se nos ha capacitado, esa no es la instrucción. No estoy diciendo que esa es la manera de orar. Estoy haciendo la observación solamente que en inglés, de hecho, cuando los miembros de la iglesia se dirigen al Padre Celestial, utilizan este tipo de lenguaje. No estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy observando que así es en inglés. Vamos a leer un poco más para seguir hablando. Vamos a las palabras de Oliver en cuanto a este mismo hecho. Nótese, esta no es una revelación, es la forma en la que Oliver registró este hecho. Y solo voy a leer un fragmento, porque es bastante, pero es lindo. Por cierto, para que lo puedan leer todos, todo, esto está al final de José Smith Historia como un anexo. ¿Okay? Ahí lo pueden encontrar todo. Yo voy a leer solo un fragmento. No tardó mucho este deseo en realizarse. El Señor, grande en misericordia y siempre dispuesto a contestar la oración constante de los humildes, concedió a manifestarnos su voluntad. Después que lo hubimos invocado fervientemente, apartados de las habitaciones de los hombres. Repentinamente, cual si hubiera salido desde el centro de la eternidad, la voz del Redentor nos habló paz. Y se partió el velo, y un ángel de Dios descendió, revestido de gloria, y dejó el anhelado mensaje y las llaves del Evangelio de arrepentimiento. ¡Qué gozo! ¡Qué admiración! ¡Qué asombro! Mientras el mundo se hacía pedazos confundido, mientras millones buscaban palpando la pared como ciegos, y mientras todos los hombres se basaban en la incertidumbre como masa general, nuestros ojos vieron, nuestros oídos oyeron como en el fulgor del día, sí, más aún, mayor que el resplandor del sol de mayo, que en esos momentos bañaba con su brillo la faz de la naturaleza. Entonces su voz, aunque apacible, penetró hasta el centro, y sus palabras, soy vuestro consiervo, desvaneció todo temor. Yo considero hermosas las palabras de Oliver. Y es como que alguien nos está contando su historia, me parece súper, súper lindo por eso. Y hay muchas cosas que podemos aprender de su experiencia. Pero noten algo, es un lenguaje embellecido, es lindo, es hermoso, pero se puede percibir, no es escritura sagrada. Se puede sentir esa diferencia. Otra vez, no son malas y me encantan. Yo casi lloro leyéndolas. Recuerdo que cuando las descubrí, siendo adolescente, yo no sabía que eso estaba ahí. Y cuando lo descubrí, me quedé como loco, encantado, sabiendo que aparte del testimonio de José, teníamos ahí también el testimonio de Oliver.
sobre ese hecho y les recomiendo mucho que en casa puedan leer todo lo que él escribió. Es bellísimo. Una vez más, no es escritura sagrada. Entonces, de alguna manera pienso yo que Dios, ambos, en su sencillez y en nuestra debilidad, nos ayuda a discernir con facilidad qué es escritura sagrada. Y que se escriba así en Doctrina y Convenios es una forma de saber que viene de Él. Entonces, Carla, Adriana, no sé cuál de los dos nombres prefieras. Obviamente copié lo que decía ahí de tu usuario en YouTube. Muchas gracias por la pregunta, me gustó muchísimo y me encantó poder hablar un poco sobre ello. Espero que esté claro y otra vez es mi opinión solamente. La sección 13 de Doctrina y Convenios es algo que deberíamos estudiar muchísimo si servimos a jóvenes, si tenemos hijos jóvenes en edad de sacerdocio, para estudiarlo con ellos de forma individual, obispos, presidentes de hombres jóvenes, maestros de jóvenes y aún la gente que trabaja en la primaria con los chicos más grandes que se están preparando. Es muy recomendable, mucho, comprender y analizar varias de las cosas que hay aquí. Ahora, yo voy, como siempre, a tomar una que otra cosita, porque hay muchísimo aquí. Se presta para un profundo análisis y conversación. Pero vamos, leí yo con emoción sobre vosotros, mis consiervos. Y como lo leímos hace un rato también, esto llamó no solo mi atención, sino obviamente la de Oliver, que dice que esas palabras lo llenaron de calma, de este asombro de ver a un ángel sobre vosotros, mis consiervos. Un ser, profeta, como Juan, que con todo lo que hablamos de él, que me emociona tenerlo él aquí ya como un ángel, venir y referirse a ellos como consiervos, me llena de emoción. Ciertamente, eso es lo que somos. Y no importa el llamamiento que uno tenga, uno está sirviendo en la iglesia, consiervos. Somos todos discípulos de Cristo, servimos todos al mismo Dios. No importa dónde, importa cómo, de qué manera, con qué gusto, con qué ganas, con qué afán, con qué esfuerzo. Ok, entonces el ángel, como lo hablamos hace un momento cuando conversamos de la sección 12, estaba calificado para servir a Dios porque era humilde. Mis consiervos. A este par de muchachos que tenían veintitantos años. Sabemos que el profeta José Smith no era cualquier persona, pero este ángel se refirió a ellos como consiervos. Así lo aprendimos conversando de la sección 12. Así pone el ejemplo Juan. Así puso el ejemplo Jesucristo. Así deberíamos hacerlo. Así es bueno hacerlo. Pensar siempre que los que están con nosotros son nuestros consiervos. Y, como les dije, para mí el servicio de la iglesia empieza en la familia. Hermanos, nuestra esposa. Nosotros no somos el que está por encima de ellas, no somos líder de ellas. A veces nos alocamos pensando que presidimos en el hogar, que somos el patriarca de la familia y esto se nos sube. Uh, si Juan llamó a José y a Oliver sus consiervos, para nosotros nuestra esposa debería estar así, al lado de nosotros. ¿Okay? Somos un equipo, somos consiervos. No soy su jefe, no soy su líder. En funciones de la iglesia, si yo soy un consejero, yo debo entender que el presidente, el obispo a quien sirvo, es mi consiervo. Él tiene que entender obviamente eso, pero desde sea la perspectiva en la que yo esté, debo entender, aún la autoridad general que visita una conferencia estaca, cuando lo veo, este ángel es mi consiervo. No para nosotros subirnos, sino para entender que estamos todos en la misma obra. Y ahora que decimos este ángel, otra cosa linda es hablar de ángeles. El estudio individual y familiar, el manual del estudio individual y familiar,
de Ven, sígueme, sugiere que estudiemos, para complementar esto, un discurso que dio el Elder Holland acerca de los ángeles. Y no puedo recomendarles, no sé con qué afán recomendárselos más. Es súper lindo y súper chévere. El Elder Holland a mí siempre me hace llorar. No, yo no soy difícil de llorar, pero ustedes me entienden. Y él habla de cómo ángeles no son solamente estos seres que vienen, estos emisarios. Él habla acerca de que tuvimos un ángel que vino a anunciar el nacimiento de Jesucristo. Tuvimos un ángel que vino a advertir a, a José, a José, llévate a tu familia a Egipto, quieren matar al niño, está en peligro. Dice que vino un ángel para anunciar a Jesucristo, vino un ángel para advertir el peligro en el que estaba Jesucristo, vino un ángel a fortalecerle durante la expiación a Jesucristo. Ángeles son enviados para dar buenas noticias, para acompañar, para fortalecer, para cantar. Ángeles vinieron para cantar al nacimiento de Jesucristo. De estas cosas habla él. Yo estoy hablando solo un pedacito para picarlos y que vayan a ver también uh, ese video, que lo lean y lo estudien. Nosotros podemos recibir ángeles. Ángel puede ser, y para muchos es, nuestra mamá, con el consejo que necesitamos o el abrazo que necesitamos. Ángel puede ser un amigo, ángel puede ser un líder, un hermano. Y yo estaba pensando bastante en este tema de los ángeles, más de lo que alcanzo a conversar con ustedes aquí en estos videos. Pero una idea clara se me vino a la cabeza. Nosotros podemos pensar y ser agradecidos al reconocer los ángeles que nos ha enviado Dios. Pero pensaba yo también, fácilmente nosotros podríamos quejarnos. No hay ángeles en mi vida. No hay un ángel que me cuide. O el ángel que fue mi mamá falleció en el caso de alguna persona, no es mi caso. Y pensé, esto fácilmente se puede convertir en una queja para Dios. O en una demanda, que nosotros digamos, ¿dónde está el ángel que necesito? O que critiquemos a nuestros hermanos. Mi obispo no me visita, no es el ángel que necesito. El hermano no me llama, no me escribe. Y eso me hizo pensar, ustedes saben cómo me gusta a mí, no acusemos a otras personas, pensemos en nosotros. ¿Para quién soy yo un ángel? ¿A quién llegué con un mensaje reconfortante? ¿A quién estoy ayudando? ¿Para quién soy una bendición? ¿En qué momentos lo he hecho? ¿Qué está pendiente por hacer? ¿Con qué he sido negligente? No pensemos en la negligencia de otros. No me visitan. Pensemos en nosotros. Y aún pidamos en oración, ¿para quién debo ser? ¿Quién me necesita? ¿A dónde eh, hago falta? ¿Qué puedo hacer? Ok, hay muchísimos más detalles. He hablado solo de dos cosas. Y hay otras verdades en este versículo que son hermosas, como la llave del ministerio de ángeles. Hablamos del tema ángeles, pero no de las llaves del ministerio de ángeles. No hemos podido conversar acerca del arrepentimiento, del bautismo, uh, ni de los hijos de Leví, que deben ofrecer un sacrificio en rectitud. ¿Qué significa todo eso? Muchos temas. Para otra ocasión tal vez, porque hay una cosa más que quería referirme en cuanto al sacerdocio. Y es en la bendición que significa poseer el sacerdocio y bendecir con el sacerdocio. Muchas hermanas pueden pensar como, pero nosotros no tenemos el sacerdocio, hermana. Las bendiciones del sacerdocio han sido restauradas en este tiempo y están disponibles para todos.
A veces erróneamente decimos, esto se mencionó en conferencia general, pero no me acuerdo quién fue que lo dijo. Es un error decir, en mi casa hay 2 sacerdocios, en mi casa hay 3 sacerdocios. ¿Okay? En nuestra casa no hay sacerdocios, hay poseedores del sacerdocio. Es diferente. El poseedor del sacerdocio no es el sacerdocio. ¿Ok? Entonces no es que en mi casa hay 1, 2, 3 poseedores del sacerdocio, o en mi casa no hay el sacerdocio. Todo miembro de la iglesia tiene acceso a las bendiciones del sacerdocio. La diferencia realmente es que hay algunos miembros de la iglesia que tienen el gran privilegio, que es así, y la gran bendición de poder administrar las bendiciones del sacerdocio. Pero todo miembro puede buscar a su obispo. Mi hermano ministrante le puedo pedir a un hermano de la iglesia en quien confío, le puedo pedir a alguien de nuestra familia, le podemos pedir, aun si no están en nuestra casa. Tenemos acceso al bautismo, tenemos acceso a todas las ordenanzas del Evangelio, tenemos acceso a las bendiciones del Evangelio. Y no es más una persona que otra, porque en su casa hay o no hay alguien que pueda administrarlas. Obviamente tiene la ventaja de que puede ser más rápido o más directo, y yo entiendo eso, pero lo que las autoridades nos han enseñado es que toda bendición está disponible para los miembros de la iglesia, porque está restaurado el sacerdocio. En cuanto al sacerdocio de José Smith, Historia, capítulo 1, versículo 74, quiero leer lo siguiente, porque me gusta muchísimo. Esta es la experiencia que tuvieron José y Oliver a partir de que ellos fueron ordenados al sacerdocio. Dice, encontrándose ahora iluminadas nuestras mentes, empezamos a comprender las escrituras y nos fue revelado el verdadero significado e intención de sus pasajes más misteriosos, de una manera que hasta entonces no habíamos logrado ni siquiera pensar. Ok, me gusta mucho esto porque hay una notable diferencia y lamentablemente en la iglesia a veces estamos tan acostumbrados a tener la luz del evangelio restaurado que no nos damos cuenta de la diferencia, cómo es no tener a cómo es sí tener. En el caso de ellos fue cuando fueron ordenados al sacerdocio. En el caso de la mayoría de miembros de la iglesia es cuando somos bautizados. Hay una diferencia. Es muy real, existe, está ahí y lamentablemente estamos tan habituados a tener simplemente la guía del Espíritu todo el tiempo con nosotros que no nos damos cuenta del privilegio que tenemos. Pero es un privilegio y está ahí. Alguien podría pensar, una hermana podría pensar, hermano, o sea que si yo no soy ordenada al sacerdocio, no tengo esta ventaja. Y ahí es donde yo digo, hermanos, hermanas, somos bautizados en la iglesia, recibimos el don del Espíritu Santo, tenemos acceso a estas bendiciones. Y es un gran privilegio. Nosotros leemos las Escrituras y nos ilumina de una forma que no podríamos recibir si no tuviéramos el don del Espíritu Santo. En el caso de ellos pudieron notar esa diferencia al ser ordenados al sacerdocio, porque era la primera cosa que recibían. Pero para nosotros la diferencia es tener la guía del Espíritu Santo. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos hoy en el estudio. Yo he disfrutado muchísimo hablando de esto. Son poquitas escrituras y hemos hablado tanto y tanto más se ha quedado ahí. Les dejo todo eso para su estudio individual, para su estudio con su familia. Muchas gracias a todos. Si el video les gustó, no olviden darle like, compartirlo con las personas para compartir el Evangelio. Quisiera dar un saludo especial a una hermana muy querida, Miroslava Cruz, con quien tuve el gusto de poder saludar el otro día y que me comentó que le gustan mucho los videos. Gracias por todo lo que hacen, gracias por permitirnos estar con ustedes. Conmigo es hasta la próxima. Chao.